a todas y todos. Les agradecemos enormemente que permanezcan con nosotros en esta tercera mesa del segundo bloque del Simposio de Filosofía de la Religión. El día de hoy tengo el honor de moderar a 4 académicos de excelente nivel y para no agotar, a los cuales les daremos hasta 20 minutos de tiempo. Una vez a los 15 minutos yo les daré su aviso de que les quedan 5 minutos y a los unos pocos segundos antes de concluir les haré el aviso de que ya tienen que cerrar su sesión, su presentación. Bien, una vez dicho esto, quiero dar paso a Demeterio Vite, quien es de la Facultad de Filosofía y Letras, que nos va a presentar un texto llamado Del Tao al Ungrund, un diálogo en el abismo. Adelante, Demeterio, por favor. Muchas gracias, que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos, ahora sí que a la doctora Julieta, al doctor Ernesto, a la Asociación Filosófica Mexicana. Y bueno, quisiera compartir mi pantalla para poder hacer la presentación. PowerPoint. Creo que ya está, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, voy a comenzar haciendo leyendo prácticamente las citas que se encuentran allí, tanto de Lao Tzu como de Schelling. Como ven, la ponencia es del Tao al Ungrund, un diálogo en el abismo. Y pues comienza así, la cita de Lao Tzu. El Tao permanente no actúa, mas nada hay que deje de hacer. Y por otra parte tenemos a Schelling, la actividad más ilimitada es la absoluta calma. Y justamente vamos a contrastar estas dos filosofías. Bien, entonces comenzaré. Mucho se habla de la distancia que separa el pensamiento de Occidente con el oriental. El lenguaje, la escritura, la cultura, los valores, la religiosidad, tan distintos a los nuestros que erige las más de las veces una especie de muro tenido por infranqueable ante cualquier posibilidad de encuentro, comunidad o mutuo entendimiento. Sin embargo, lo distinto también fascina y apremia el intento de construir puentes. Con este ánimo, la presente ponencia se esfuerza por presentar de manera sucinta los principales rasgos del pensamiento daoísta en lo que llamamos la metafísica de la nada, así como las consecuencias del etos en el hombre, para después exponer los rasgos de la metafísica de la voluntad de Friedrich Schelling. ¿Será posible que en medio de las diferencias de la cultura germana del siglo XIX y la cultura china de los siglos VI al IV a.C. se pueda pensar lo mismo? ¿Y aquello que los distingue puede determinar distintos modos de actuar en el mundo? Si la filosofía se distingue por el ánimo de encontrar al otro sin afán de dominio, en amistad por la búsqueda de la sabiduría, entonces adelante, abramos el diálogo. Parte primera, metafísica de la nada. En la aurora del pensamiento filosófico occidental, Parménides con su poema lanzó la saeta con la que el pensamiento interpretará el fundamento de la realidad, el ser. En el mismo poema, la augusta diosa condena el pensamiento del camino del no ser. Desde entonces, cerrado todo acceso al no ser o la nada, la reflexión filosófica asaltará continuamente los bastiones de lo que es, mediante la creación de conceptos que determinen y expliquen lo que acontece. De Platón a Hegel, con contadas excepciones, todo pensar es racional, y la razón alcanza a explicar el ser. Allí la apuesta occidental. Sin embargo, contemporáneo a la existencia de los primeros filósofos griegos, el pensamiento de las tierras que circundan al río amarillo se nutrió de otro principio. Nos referimos al taoísmo filosófico o daoyía, escuela que tiene por textos fundamentales el Dao de Jing y el Zhuangzi. No es nuestra intención presentar los pormenores de sus contenidos de gran densidad y oscuridad, ni las discusiones en torno a la autoría o cronología de sendas obras. Lo que nos aboca es la presentación de lo que llamamos metafísica de la nada, que si bien el término metafísica es por sí mismo problemático, lo acotaremos para referirnos a la reflexión filosófica sobre el fundamento de todo lo real. Un punto en común entre todas las variantes del taoísmo, en su preeminencia en la reflexión sobre el Tao o Dao como principio fundamental, en contraste con la escuela confuciana que gira sobre el Tianmi o la legista sobre la Fa o Lei, Iñaki Preciado refiere que el sinograma Tao está compuesto por dos partes, las cuales significan cabeza y caminar, lo que derivó que el Tao significase camino, método, principio, doctrina. Recuperamos este sentido del Tao como principio o fundamento del mundo, y entonces cabe la pregunta, ¿qué es el Tao? Son varios los fragmentos del Dao de Jing en los que se identifica el Tao como la nada o el no ser.
En el capítulo inicial leemos, y hago la cita, está presente. El no ser es el principio del cielo y de la tierra. El ser de los infinitos seres es madre. Por eso, con el permanente no ser, se contempla la esencia escondida del Tao. Y con la traducción de Iñaki Preciado. El fragmento es relevante porque hace una clara distinción entre el ámbito del no ser, del ser y sus estirpes. Según Toshihiko Isutsu, cuando Lao Tzu habla del conjunto del cielo y la tierra, en realidad se refiere al ser, pero sin estar asociado al sustancialismo de raigambre aristotélica, entendiendo más bien su naturaleza como devenir, que se manifiesta en la infinidad fenoménica de los infinitos seres o las 10.000 cosas. Así, el ser es el fundamento de todo ente existente. Sin embargo, aún antes del fundamento está lo infundado, como lo que otorga la posibilidad de ser, de manifestarse. Aquello es el no ser. Volvemos a encontrar la misma idea en el capítulo 40. Retornar al principio. He ahí el movimiento del Tao. Debilidad. He ahí la propia cabalidad del Tao. Los 10.000 seres del mundo nacen del ser. El ser nace del no ser. El no ser o la nada como fundamento del fundamento, pero ¿cómo comprender esa nada que es a la vez vacía y la que proviene todo, lo lleno? Para responder veremos otra de las formas en que se describe la vía. El Tao es caos y orden. Es propiamente Tao en tanto primero su manifestación ordenada es su virtud, Te. Lao Tzu escribe, hay una cosa confusamente formada anterior al cielo y a la tierra, silenciosa, ilimitada. De nada depende y no sufre mudanza. Gira y retorna sin descanso. Puede ser tenida por la madre del mundo. Su nombre desconozco. La denominan Tao. En otro fragmento, Lao Tzu escribe, el Tao es una cosa nebulosa y confusa. Confuso y nebuloso en él están contenidas las formas. Nebuloso y confuso en él están contenidas. Profundo y oscuro en él se halla la esencia sutil. Pero a raíz de otros fragmentos se nos dice que el Tao es vacío. Así leemos en el capítulo 4. El Tao es vacío, mas su eficiencia nunca se agota. Y esta eficiencia o potencia es el Te que hace rato referí. Es un abismo, parece raíz de todos los seres. Con lo que tenemos las siguientes características del Tao. No ser, vacío, ilimitado, caótico. El Tao no es entonces una mera nada entendida como ausencia absoluta, más bien es potencia absoluta, entraña en sí todo posible ser, por eso carece de forma en tanto contiene las posibilidades del ser. Si nuestra lectura es correcta, puede entonces entenderse la constante referencia al Tao como el vacío que contiene lo que es, lo que lleva a Lao Tzu a pensar en vasijas, casas, puertas y ventanas. Aquí está la cita. Modelando las sillas se hacen las vasijas y merced a su vacío, las vasijas cumplen su misión. Horádanse los muros con puertas y ventanas. Al levantar la casa y merced a su vacío, la casa cumple su misión. Y es esta constante referencia a la virtud del vacío que justamente se asocia con el Tao. El Tao no es una absoluta nada, pues es caos en tanto contiene en sí todas las potencias posibles del ser en su manifestación fenoménica. Por ello carece de forma, pues es la forma que contiene todas las formas. El Tao como principio informe y limitado no puede ser aprendido por las facultades del hombre, que en términos kantianos podríamos llamar la sensibilidad y el entendimiento, dado que necesariamente todo lo que observamos por los sentidos está estrictamente limitado. El Tao, por consiguiente, es inaprensible por ellos, mientras que la razón, como entendimiento, es la facultad de los conceptos, de los nombres. Su correcto funcionamiento estriba en hacer distinciones, determinaciones, por lo que tampoco el entendimiento puede acceder al Tao. Todo intento de pensarlo conceptualmente es inútil, pues el Tao nos eludiría. Una alegoría bastante clara nos las otorga el Zhuangzi al final del libro séptimo, en el cual relata la historia de los dos emperadores, Súbito y Furia, gobernadores del norte y del sur, los cuales un día decidieron visitar al emperador Chengdu, caos o indeterminado, que es pródigo en regalos. Decidieron los dos emperadores del norte y del sur devolverle el favor, haciéndole orificios en su rostro, orificios o determinaciones, los cuales Chengdu no poseía. Cuando terminaron, Chengdu había muerto. Toda indeterminación escapa a la determinación, pues en cuanto a la posibilidad se convierte en acto, deja de estar en el ámbito de la posibilidad para moverse en el devenir. Hemos hablado del Tao como infundamento, como el vacío que contiene lo que sucede en el desarrollo del devenir.
Es momento de centrarnos en esta segunda fase del despliegue metafísico del Tao. Para Zhuangzi, el cielo, Tian, representa la naturaleza en un sentido muy cercano al griego, tal como lo observa Graham Parks, como aquel proceso de autodevelamiento o autodespliegue que, entrañando en sí el movimiento, está conformada por dos fuerzas contrarias imperecederas que en el pensamiento asiático se denominó yin-yang. Vemos la siguiente cita del Tao de Ying. El Tao engendra el uno engendra el 2, el 2 engendra el 3 engendra a los 10.000 seres, los 10.000 seres albergan en su seno el yin y el yang, cuyas energías vitales, chi, chocan para tornarse en armónica unidad. Si bien existen confrontaciones sobre la interpretación de este pasaje, sobre todo en la diferencia antropológica entre el Tao y el Uno, pues el fragmento implica que el Tao precede a la unidad, lo que le distanciaría de interpretaciones que acercan al taoísmo a filosofías neoplatónicas. Lo que interesa es remarcar que a partir del nacimiento del Uno se pone la diferencia con lo otro, lo que da lugar al Dos. La dialéctica entre estos da origen al Tres, del que se derivan todos los entes. En este sentido, en cuanto aparece el Dos o la dualidad, de inmediato se refiere a las potencias irreconciliables que dan origen a la naturaleza. El yin, elemento ligado a la tierra, a lo pasivo y dador de vida. En contraste, el yang, el elemento activo, puro, ligado al cielo. El movimiento entre estas fuerzas y su interpenetración sustentan el devenir. Ahora bien, es momento de preguntar sobre el papel del hombre. Siendo el ente que tiene la posibilidad de comprender la vía, se abre la pregunta: ¿cuál es el ethos taoísta? La respuesta no es fácil, dado que el Shen Ren, el hombre sabio o sagrado, se identifica plenamente con el Tao. Por consiguiente, está más allá de cualquier condicionamiento social, lo que implicaría que el actuar del sabio esté por encima de las normas morales y políticas de cualquier sociedad humana. De tal manera, el sabio taoísta estaría más cercano a lo que Occidente conoce por la escuela cínica griega y en ámbitos políticos del anarquismo. Así tenemos el caso de Bao Ziyang, que apoyado en la filosofía taoísta niega la legitimidad de la autoridad de los príncipes. Desde lo anterior, la pregunta por el actuar del hombre va más allá de su relación con la sociedad. Ahora preguntemos por su relación con el mundo, y es aquí donde nos encontramos con un escollo. ¿El taoísta valora el mundo, el ser, o valora aquello que sostiene el mundo, la nada? Nuestra posición es que se trata de un falso dilema, puesto que el eje del sabio es el Tao y por lo tanto lo ilimitado, la nada, la vacuidad. No se sigue que con esto tenga que rechazar el mundo. El sabio comprende que el mundo es el despliegue armónico de la virtud, de o te, del Tao, por lo que el sabio no buscaría despegarse de la existencia para entrar en el no ser. Leer de otro modo al taoísmo sería considerarlo desde una perspectiva soteriológica o en suma desde el taoísmo religioso, Dao Yiao, cuyo afán está asignado por la búsqueda de inmortalidad y con ello un rechazo del despliegue del Tao. El sabio acepta el fluir del Tao con sus movimientos de vida, muerte, dolor, alegría, de amor y odio. De este modo se entiende la conversación entre Sisi, Siyu, Sidi, Silai, en la que se da una afirmación del amor fati en medio de la enfermedad y la muerte. Que esto es uno de los textos que, bueno, en lo personal considero más bellos dentro del Zhuangzi. Y bueno, por lo largo del fragmento, no lo voy a pasar aquí como cita, pero si gustan, pues ahí lo pueden revisar. Pasamos a la segunda parte, la metafísica de la voluntad. Con una gran diferencia temporal y espacial, en tierras germanas aparece el filósofo Friedrich Schelling en el último cuarto del siglo XVIII, en un ámbito lleno de conflictos y revoluciones, por un lado la Revolución Francesa y por otro la Revolución Copernicana del kantismo. Schelling apresta el pensamiento para intentar alcanzar el absoluto. La filosofía kantiana había dejado establecido que toda filosofía, para ser científica, sistemática, debe estar fundada en un principio. Fichte fue el primero que arremetió en la búsqueda del sistema a través de un principio que unificase las críticas kantianas. La crítica de la razón pura, que establece las condiciones de posibilidad de conocimiento, es decir, está abocada a los objetos, y la crítica de la razón práctica ligada a las condiciones de posibilidad de la moral, es decir, abocada a la libertad del sujeto, que se antepusiera a la decisión entre sujeto y objeto. Esa era la apuesta de Fichte. De lograrlo, sería capaz de aprender el absoluto. La apuesta de Fichte se dio mediante la autoposición del yo, desde el cual se genera el no yo, lo que implicaría una afirmación absoluta del sujeto. Desde muy joven, Schelling, y con la ayuda de Hölderlin, percibe que la razón como entendimiento es incapaz de una aprehensión del absoluto y que el yo absoluto de Fichte es imposible, dado que los conceptos sujeto y objeto son correlativos, no hay sujeto sin objeto y viceversa, por lo cual un sujeto absoluto, es decir, sin objeto, es inconcebible.
Por lo que ya en sus primeras obras Schelling apostará a que la unidad que supera la escisión estaría en lo que denomina intuición intelectual, un saber inmediato no conceptual de lo absoluto. Veamos la siguiente cita. En el dominio de lo absoluto no se trata de demostraciones, sino del saber inmediato. Resumiendo, aquí todo es concebible. Desde la perspectiva de lo absoluto no hay posibilidad de distinción, todo es absolutamente igual. Elaboremos una imagen. Abrir los ojos y no percibir distinciones es igual a ver a nada. Es gracias a una misteriosa facultad que nos permite la intuición intelectual con lo que superaríamos la decisión originaria para instalarlos en el corazón de lo eterno. Y aquí otra cita de Schelling. En nosotros habita efectivamente una misteriosa y admirable facultad que, sustrayéndonos al cambio del tiempo y alojándonos de todo lo que proceda del exterior, nos introduce en nuestro íntimo y revestido mismo, permitiéndonos contemplar en nosotros la eternidad bajo la forma de lo inmutable. Bien. Sin embargo, lo que llama aún más la atención es aquel arrobamiento del intelecto que sume al individuo en un estado de muerte, dado que vida y pensamiento se dan en el ámbito de la escisión. Toda unidad con lo absoluto nos apartaría de la vida. Hay una cita, pero a la cual la vamos a dejar escapar. En el año de 1809, en un breve pero fundamental ensayo cuyo objetivo fue pensar la libertad humana, Schelling describe al ser originario como voluntad, con lo que rompe con la metafísica de corte esencialista para afirmar con ello al ser como historia, es decir, devenir. El despliegue histórico del ser se da gracias a la escisión entre fundamento y existencia, lo que quiere indicar que todo ente particular tiene como sustrato lo que lo sostiene una naturaleza de carácter insondable y caótico. Sin embargo, casi al final de esa obra, Schelling afirma la necesidad de una unidad previa a la escisión entre fundamento y existencia. Leemos, tiene que haber un ser anterior a todo fundamento y a todo lo existente. Esto es, anterior absolutamente a toda dualidad. ¿Cómo podremos llamarlo sino infundamento originario? O mejor aún, infundamento ungrund, puesto que precede a todas las oposiciones, estas no pueden existir en el modo distinguible ni de ningún otro modo. Pero si las páginas atrás Schelling había concebido al ser originario como voluntad, ¿cómo pensar el infundamento en relación con la voluntad? La respuesta la da Schelling en una obra que reelaboró en varias ocasiones. Nos referimos a las edades del mundo. En la versión de 1813, Schelling describe con mayor detalle el fundamento del fundamento, como voluntad límpida, ajena a toda escisión, por lo tanto indiferente al ser y no ser, como voluntad que nada quiere. Me escaparé de estas citas largas de Schelling, trataré, si me da tiempo, de regresar a ellas, pues no, pues sí, sigue. Una voluntad que no desea nada, porque en ella ya está todo en potencia, voluntad transparente, vacía, que reposa indiferente al desarrollo del mundo porque trasciende cualquier dualidad entre ser y no ser. ¿Qué otro nombre puede tener sino nada de la que procede toda fuerza? Ahora bien, puede hacerse la misma pregunta Schelling, a partir de la metafísica de la voluntad, ¿qué consecuencias puede tener en el actuar del hombre? Si bien la respuesta no es sencilla y mucho menos puede agotarse en pocas palabras, usaremos de ejemplar al filósofo, como hicimos del sabio para el taoísmo. ¿Cuál es el ethos del filósofo, según Schelling? Un carácter seduce y late permanentemente a lo largo de las obras del filósofo de Leonberg. Es la ibris, desmesura. En 1795 escribió, esta lucha contra lo inconmensurable no es solo lo más sublime que el hombre puede pensar, sino a mi juicio el principio mismo de toda sublimidad. La tragedia se abre en el esfuerzo de lo sobrehumano en un ámbito de lucha por la conquista titánica del Olimpo. Un carácter fáustico empuja a conquistar el absoluto con la clara conciencia de la imposibilidad de tal empresa. Pero el filósofo habrá de seguir su naturaleza interna que le arrastra a seguir lo que el destino le ha dispuesto, aun cuando sea castigado por ello mismo y toda conquista sea imposible. Hasta aquí hemos desarrollado la interna vinculación entre dos pensamientos tan distantes en espacio y tiempo, pero más cercanos en relación al principio que los ha llamado a pensar. Después de esto, podemos aún pensar que el lenguaje podemos aún pensar que el lenguaje determina y separa las maneras de pensar entre los hombres. Si lenguas distintas apuntan a lo mismo, entonces lo que nos fundamenta está más allá del lenguaje, como Schelling y los sabios taoístas habrán de aceptar, y eso nos comunica. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Demetrio. Un tema interesantísimo y a partir de una excelente revisión en cotejo. Para continuar y nuevamente agradeciendo la participación y presencia de todas y todos por seguirnos, sigue Sonia Torres Ornelas, también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien nos hablará tiene una ponencia titulada Maurice Blanchot, Exigencia de la escritura, misticismo, silencio y desierto, Mallarmé y Proust. Adelante, Sonia, muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Julieta Lizaola, al doctor Ernesto Gallardo y a todo el grupo de maravillosos colaboradores. Gracias por este espacio. Bueno, Maurice Blanchot suele decirse que es un crítico literario y desde luego lo es, pero es mucho más que un crítico literario, un filósofo preocupado y ocupado en esto que nota un interés mostrado por las filosofías del siglo XX hacia el problema de la nada. Entonces Maurice Blanchot se pregunta ¿por qué este nuevo interés hacia el problema de la nada? Parecía sugerir que allí en el problema de la nada se podrían encontrar caminos todavía no andados que posibilitarían un modo de pensar capaz de alcanzar lo infinito, un modo de pensar capaz de formarse la imagen de un Dios no positivo. ¿Por qué? Porque el Dios del que se puede decir que es verdad, bondad, sabiduría, es tan insuficiente para la razón como una piedra o un árbol. Lo infinito, que está escondido detrás de esta búsqueda hacia la nada, alude al abismo del no en el que todas las afirmaciones se diluyen. Maurice Blanchot suele hablar de una noche esencial. Desde luego no es la noche que se seguiría cósmicamente al día, sino que esta noche esencial es el triunfo filosófico de la paradoja sobre la contradicción de rango formal. Paradoja es pensar lo imposible, como hace el maestro Eckhart, quien enseña que no puede verse más que por la ceguera, que no puede comprenderse sino por la sinrazón y no puede habitarse plenamente sino en el desierto innombrable que ha devenido el alma por el solo hecho de coincidir con la divinidad. El misticismo tiene el rasgo incomparable de afirmar que Dios es pura interioridad y sin embargo existencia absolutamente concreta. La trascendencia es esta experiencia de la existencia incondicionada de Dios en el alma. Según las inflexiones del espacio literario, también esbozado por Blanchot, el misticismo es unir hacia la nada del libro, en este caso siguiendo las huellas dejadas en las arenas de dos desiertos, Stéphane Mallarmé y Marcel Proust. En medio del desierto se borran los orígenes y los términos. Escritores del desierto, en el desierto, con el desierto, no pueden hacer otra cosa más que desplegar una potencia creativa. Sin ningún origen, toda escritura es en realidad reescritura. La escritura nace de la nada, es flor de arenilla y sol, música del silencio. La escritura tiene una existencia híbrida, brotada no de la inspiración de las musas, ni del placer erótico, sino de la más grande violencia, la más incomprensible, porque es la violencia de llevar las cosas presentes a su propia nada. Una vez desvanecidas, las cosas arrastran al escritor para también ofrendarlo a la nada. La nada, dice Blanchot, es la materia del escritor, es el vacío. No hay materia más indómita que esa, pues no consiente ninguna forma que se ofreciera a los ojos como algo que pudiéramos reconocer. La nada, materia impetuosa y no simple ilusión, es querida en su verdad propia, una verdad ajena a la adecuación y a la correspondencia. La verdad de la nada, dice Blanchot, es el no sin referencias, porque el escritor mismo se ha convertido en no y se encuentra incapacitado para designar una actividad humana. Decir que la nada es la materia del escritor
supone que la única verdad de que se dispone es esa, la nada como verdad cuya condición es la errancia. Las sutilezas del lenguaje de Blanchot muestran que hay entre la verdad y la errancia una relación de copertenencia. Una se dice de la otra. El fondo de ambas es la nada. El riesgo de despeñar en lo irracional parece inminente. Sin embargo, no se trata de dualismo de lo racional y lo irracional, sino de dos dimensiones de la racionalidad, la de la lógica formal, basada en el principio de no contradicción, y una lógica alógica, que en el misticismo se convierte en práctica porque no se sustenta en los dilemas del sí y del no. La palabra no está lejos de significar una negación. Su función es la de dar sentido a aquello que está libre de referencias y por ende nada tiene que comunicar. Se trata de una palabra afirmativa que expresa la abundancia de imágenes en que se anuncian el vacío y la noche. Abundancia de imágenes del vacío. Es esta la paradoja que da cuerpo a la poesía, cuyo sentido se conquista y entrega de una sola vez, flor de un instante, identidad de significado y expresión. En el acto poético el lenguaje deja de ser instrumento, se muestra en su esencia consistente en fundar un mundo y poder nombrar a los dioses, como solía decir Hellerling. La significación poética no puede separarse de las palabras. A esto le dedica muchas páginas Blanchot, esta angustia en el lenguaje de cómo el poeta quiere separarse del lenguaje que significa algo y el lenguaje mismo lo llama hacia la significación. Vamos con Mallarmé, el silencio. Se habla mucho del silencio de Mallarmé. Esta angustia del lenguaje en el lenguaje es un juego ideal desinteresado. Los franceses suelen decir que escribir consiste en echar a la suerte, es decir, puro azar, un golpe de dados, dice Mallarmé, para dar nombre a la conciencia de la falta de reglas, a la intervención del inconsciente y a la negligencia, y no condenar el azar a otra determinación distinta del azar mismo. El golpe de dados es la novedad, es la emergencia de un mundo desconocido en el flujo del lenguaje musical todavía por venir y sin embargo portador de una memoria inmensa, porque el sentido va incorporado al azar. ¿Qué es el azar? El no sentido, dice Blanchot. La experiencia de Mallarmé es la de un extranjero en su propio tiempo, como una voz venida de otra parte. En Herodiade, la gran obra de su vida, escribe de manera cristalina. Evita lo cómodo, lo agradable, lo profundo, lo oportuno. Ordena las palabras por medio de relaciones que se despliegan como un abanico y crean un universo a la vez espiritual y material. Según Blanchot, se trata de un poeta sumamente cuidadoso. Cada palabra elegida alcanza para susurrar las esencias. Cada palabra es pesada cuidadosamente y es revisada con una mirada atenta, incluso con una violencia tal que lo aleja del mundo banal. Exacerba sus tormentos, abre en sí mismo una fosa profunda en la que su conciencia jamás llega a perderse. En todo momento Mallarmé saborea su soledad. Es, dice Blanchot, como un héroe del vacío. En una carta dirigida a su amigo Casalis, refiriéndose a Herodiade, Mallarmé escribe, citamos su carta, desgraciadamente, al penetrar los versos hasta ese punto, he tropezado con dos abismos que me desesperan. Uno es la nada, a la que he llegado sin conocer el budismo, y el otro es la muerte. Cierro la cita de la carta de Mallarmé. El poeta ha captado en un instante de terrible angustia la desnudez del pensamiento. Como dice Plotino, ve sin ver nada, recogiéndose en su intimidad en la que desaparece para huir de la eventualidad
de que el lenguaje se pierda en la banalidad de las palabras corrientes, en la vulgaridad del lenguaje social. El lenguaje esencial brilla repentinamente en el centro de la bruma. Su resplandor ataca, consume, devora el lenguaje histórico que es comprometido. Pero es ese peligro supremo el que empuja al silencio de extrema belleza. Cuando las imágenes se han descolorido y las metáforas se han apagado, las palabras se entreabren. La ausencia de Dios engendra un tiempo de desamparo en el que escribir exige a quien lo hace escapar del ser como certeza, renunciar a todo ídolo. Y dice Blanchot, no llegar a tener la verdad como horizonte ni el futuro por morada. Al profundizar en el verso, Mallarmé reconoce un doble estado de la palabra, un estado bruto que es inmediato y un estado esencial. Y todo el tiempo está jugando con estos dos estados de la palabra. Mallarmé no se vuelve hacia sí mismo, sino hacia una oscura búsqueda, hacia un deseo esencial cuya importancia no está unida a la afirmación de su persona. Su búsqueda es incomprensible por casi todos. La literatura se tiende sobre la rueda de icción y el poeta se convierte en el enemigo amargo de aquel que quiere la gloria por sobre todas las cosas. Leer, escribir, hablar, esas palabras entendidas según la experiencia en la que se realizan, nos hacen presentir que en el mundo no hablamos, no escribimos y no leemos. Por lo que toca la experiencia de Marcel Proust, según la lectura que hace Blanchot, nos dice que se trata de que la experiencia es una palabra que suele decirse en el ámbito de las artes. Es, en el caso de la pintura, lo que expresa las etapas del cuadro. Es el ejercicio gracias al cual se va gestando la obra en la ausencia de mundo. Según Maurice Merleau-Ponty, privada de su mundo, nuestra percepción dibuja una espacialidad sin cosas. Abolir el mundo habitual consiste en neutralizar sus determinaciones para encontrar las cosas en tanto que ausencia, como cuando encontramos el aire en su invisibilidad violada por el polvo. La nada, el vacío, el desierto, el espacio literario, una suerte de boca que respira. Asmático, Marcel Proust muere a causa de falta de respiración. Dice Walter Benjamin que el alma entró en su arte. Su sintaxis sufre los paroxismos pulmonares en una escritura que revela el ritmo y la angustia del ahogo. Pero su genialidad irónica es la respiración con la que culmina la pesadilla propia del recuerdo. En cada palabra, el chasqueo de su respiración adormecía el chasqueo de su pluma. Proust llevaba los recuerdos en el olfato. Pensar en respiración es pensar en aire, y pensar en aire es pensar en vacío. La motivación física de las palabras es aire. La ausencia de es un pensamiento del aire en que se deslizan las palabras, el lamento y el canto. El aire es el medio de lo figurable, de lo fluido y del inconsciente. La nada en Eckhart se puede comprender como soplo, a la vez vacío e impulso, una nada que no pertenece a la esfera del nihilismo, ni a las consecuencias de la muerte de Dios que Nietzsche anuncia a través de la boca de un loco y a partir de la cual todos seríamos nihilistas. El soplo es estela vital, inmanencia productora de trascendencias, como las que presenta William Blake en La unión del cielo y el infierno y en las canciones de inocencia y de experiencia. En las canciones de experiencia reescribe la caída de Adán y Eva con algunas desviaciones que perturban la lectura fácil, pues esta pareja bíblica no habría sido expulsada del paraíso por desobediencia, sino
porque están presos en leyes enigmáticas que los arrastran a la locura. ¿Por qué Dios ha puesto el árbol prohibido al alcance de sus manos? ¿Por qué el árbol del conocimiento se convierte en el árbol del misterio? ¿Por qué aparece el árbol como símbolo de una autoridad opresora? Según Blanchot, en Blake no hay sobrecarga moral, ni siquiera profética. Lo que hay es una turbadora actualidad, porque imprime a los contrarios una mezcla de instinto y teoría que desemboca en un bosque de transposiciones. La unión del cielo y el infierno es una boda entre ver y hacer, que muestra la unión de ausencia y presencia, una unión inestable a propósito de la cual Blake escribe: hay en mí una doble visión, un mundo de palabras superiores y un mundo de fuerzas capaces de transformarlo todo. El infierno, el mal, el demonio, la llama, el deseo, la oportunidad de exceso, más allá del sensualismo primitivo, la pulsión que nos empuja a hacer más de lo que podemos. Según Blanchot, la naturaleza de Proust tiene cercanías con la de Blake. Esta naturaleza le capacita para una auténtica experiencia mística. Cada página escrita por él muestra el lugar que le otorga a la angustia. Angustia de niño perdido entre la multitud. Angustia que nace de la emoción provocada por el insomnio. Angustia en la noche cuando espera a su madre que se ha negado a besarle. La angustia es el alma del amor prustiano. Es el tormento de un deseo que no se conoce más que en la ausencia. Ausencia y muerte son los aromas de su escritura. Los personajes de su obra capital, En busca del tiempo perdido, son imágenes de un vacío interior que únicamente se torna visible por su desaparición. Su vida estuvo siempre acompañada por la muerte, la de su abuela, la de Albertine, la de Bergot. El tiempo perdido no es el tiempo que se pierde por culpa de la muerte, es el que se pierde porque el hombre muere constantemente. El sentimiento del tiempo perdido es la experiencia de una pérdida semejante a la de la muerte. Además de la angustia, la condición para una instancia de carácter místico es la presencia de un espíritu que aprecia por encima de todo la lucidez. La angustia no ahoga la inteligencia. La más trágica sensibilidad se une a un clarísimo entendimiento. La escritura de Proust revela experiencias extraordinarias de éxtasis, de pérdida del conocimiento y de aturdimiento, de revelaciones ligadas a la memoria, de presentimientos del pasado, de impresiones esenciales que le darían el carácter originario del tiempo, de aislar e inmovilizar en una duración mínima lo que el ser nunca llega a captar. Un poco de tiempo en estado puro, dice constantemente Proust. Un tiempo que es como la duración bergsoniana en su estado virtual y a partir de la cual Blanchot localiza 4 tiempos. Primero, el tiempo de la experiencia, un tiempo real, destructor, el espantoso Moloch, que produce la muerte y la muerte del olvido. En segundo lugar, el tiempo de la sensación, un tiempo inadvertido, tiempo que tiene lugar de nuevo, el tiempo en el que el paso tropieza en el empedrado mal ajustado del patio de Guermantes, el tiempo repentino del incidente ínfimo apenas percibido. Un tercer tiempo que es el tiempo desgarrado que nos introduce fuera del tiempo, el instante de Venecia captado de manera fugaz. Es un tiempo borrado por el tiempo mismo. La muerte que es obra del tiempo, muerte suspendida, muerte neutralizada. Y por fin, un poco de tiempo en estado puro
vacío, distancia agitada, espacio interior en el que acontece la llamada a lo desconocido. Así es como Blanchot hace esta lectura y encuentra estos elementos místicos en otros, desde luego en otros poetas, en otros escritores, pero me interesé particularmente en Proust y en Mallarmé, porque en ellos está gesto místico que es contrario, digamos, a las religiones positivas, de ir hacia el Dios. En el misticismo es hacer que Dios venga y se instale en nuestra propia alma. Sí, estoy concluyendo ya. Muchas gracias. Como lo lee Blanchot, en los poetas la divinidad es el lenguaje mismo. Esto se logra no yendo hacia el lenguaje, no adornando sus escritos de manera retórica, sino haciendo que su propio espíritu devenga lenguaje. Esa es la manera en que Proust lleva el misticismo al nivel de la escritura. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sonia, por un tema interesantísimo, además con autores preciosos y ayudo especialmente mi gusto por Blanchot, que se siempre celebra cuando hablan de él, aunque con la actitud de Blanchot siempre sería un poco extraño lo que se pudiera decir de él, ¿no? Pero muchísimas gracias por una ponencia además hermosa. Para continuar, damos la palabra a Montserrat Espinosa de los Monteros González, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su ponencia está titulada Pensar la religión hoy, algunos rasgos de lo religioso contemporáneo. Adelante, Montse, hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a Jonathan por su moderación, a los compañeros que me han precedido, pues por sus ponencias también, como dice Jonathan, pues bellamente presentadas aquí. También agradecer a la Asociación Filosófica de México y al doctor Ernesto, a la doctora Julieta, por la organización de este simposio. Voy a compartirles algunas diapositivas mientras voy dando lectura a mi texto, que como decía Jonathan, se titula Pensar la religión hoy. La presente exposición pretende recoger y analizar 3 rasgos de lo religioso contemporáneo en el contexto occidental, a fin de mostrar algunas de las dificultades con las que podemos enfrentarnos al tratar de estudiar este fenómeno, pues a raíz del proceso de secularización, tanto las formas institucionalizadas de religión como el propio sujeto religioso han experimentado cambios que dificultan su estudio desde ciertas nociones tradicionales. Los elementos a estudiar son el paso de cierta hegemonía a un pluralismo religioso provocado tanto por la Reforma luterana en el pasado como por el proceso de globalización en el presente, la proliferación de formas de religiosidad que se conciben fuera de los márgenes de una determinada institución religiosa y finalmente el papel que ahora juega la libertad en la elección de cierta religión o una mezcla de ellas, lejos ya del vínculo tradicional hereditario que solía acompañarla. Voy a comenzar por un breve contexto histórico, empezando por una obviedad que considero nunca está de más. Como decía Luis Duch, ante la imposibilidad de establecer una única perspectiva omnicomprensiva y definitiva, es necesario definir desde qué perspectiva se describe e interpreta. He de decir que en esta exposición parto de experiencias, categorías y acontecimientos estrictamente occidentales. En lo que suele considerarse los inicios de la modernidad, las sociedades europeo-occidentales cristianas pasaron por una serie de cambios que dieron fin a la visión medieval del mundo, que por estar referido a la realidad supramundana, requería en todos sus ámbitos estructuras de mediación entre uno y otra. Las causas que provocaron este proceso son al menos 3: la Reforma protestante, la formación de los estados modernos y la Revolución científica. Gracias a estos procesos y a los acontecimientos que desencadenaron, las distintas esferas se apartaron de una lógica religiosa y comenzaron a seguir sus propias lógicas internas autónomas, como dice Weber. La Reforma protestante produjo una importante fisura en la unidad religiosa medieval, abriendo la puerta al pluralismo religioso.
El énfasis en la individualidad y la autonomía de los seres humanos, sin necesidad de mediación para la interpretación de las escrituras, por ejemplo, debilitó la injerencia eclesial en distintas esferas. La influencia protestante, no solo religiosa, como dice Casanova, también sirvió para legitimar el surgimiento del hombre burgués y de las nuevas clases empresariales, el surgimiento del Estado soberano moderno contra la monarquía cristiana universal y el triunfo de la nueva ciencia contra la escolástica católica. Cierro la cita de Casanova. Los inicios del Estado moderno, por su parte, estuvieron marcados por las pretensiones absolutistas de los monarcas que no admitieron subordinarse a ningún otro poder. La alianza trono-altar no fue disuelta, pero requirió de la creación de las iglesias nacionales para desmarcarse de la injerencia papal. Los enfrentamientos religiosos que tuvieron lugar durante los siglos XVI y XVII finalizaron con una defensa todavía débil pero decisiva de la tolerancia religiosa, y finalmente el desarrollo de la ciencia moderna supuso un nuevo método de acceso y verificación de la verdad totalmente autónomo al margen de la enseñanza, legitimación o aprobación religiosa. Las dinámicas que se establecieron entre estos factores en los diferentes tiempos y lugares provocaron distintos resultados respecto al proceso histórico llamado secularización. Según José Casanova, este proceso histórico fue conceptualizado en una teoría que sostiene una tesis central y dos subtesis que son consecuencia de la primera. Es la cita que pueden ver. El núcleo y la tesis central de la teoría de la secularización vienen dados por la conceptualización de un proceso histórico de modernización social como un proceso de diferenciación funcional y emancipación de las esferas seculares. En primer lugar, el Estado, la economía y la ciencia de la religión, así como la diferenciación concomitantemente especializada de la religión dentro de su propia, nuevamente creada, esfera religiosa. Las dos tesis secundarias, continúa Casanova, serían la privatización de la religión y su declive. La subtesis de la privatización de la religión responde también a circunstancias históricas. Se trata de una configuración que fue dándose principalmente en el cristianismo con la Reforma protestante. En algunos momentos y lugares se trató de una imposición desde fuera, es decir, desde el Estado. Sin embargo, independientemente de esta circunstancia, las propias tesis protestantes contenían en sí la preeminencia de una religiosidad íntima, por encima de sus manifestaciones exteriores. Casanova señala que la subtesis del declive de la religión es la que más ha sido puesta en duda por suponer que lo que estaba sucediendo en Europa era una tendencia universal. Aquí también entró en juego la relación que tenían los diversos estados con las diversas iglesias. En Europa, la alianza trono y altar, que por siglos había mantenido con la Iglesia Católica Latina, se vio seriamente amenazada cuando comenzó la diferenciación funcional moderna. La resistencia que puso la Iglesia a la emancipación de las esferas cognitivo-científica, político-práctica y estético-expresiva se convirtió en un obstáculo para la consecución de los ideales ilustrados que dirigían el desarrollo de la modernidad. A finales del siglo pasado, la teoría de la secularización empezó a ser duramente criticada frente a la evidencia de que estos presupuestos tenían una vigencia y aplicación limitada. La mayor crítica consiste en apuntar que aquellos cambios que estaban teniendo lugar en Europa y fueron tomados como la regla global constituían más bien la excepción. Se ha propuesto como ejemplo a Estados Unidos, que encabeza a los países en el proceso de modernización y sin embargo no ha visto menguada la fuerza de las religiones en los diferentes ámbitos de la vida de los ciudadanos, ni su presencia en la vida pública del país. Los fenómenos a los que se alude para mostrar lo que propone la subtesis difícilmente ha sucedido son la expansión misionera, que han patrocinado prácticamente todas las religiones más representativas a nivel mundial, entre las que destacan el Islam, que ha conquistado para sí grandes regiones de Europa, Asia y África, y las iglesias evangélicas, que han hecho lo propio en Latinoamérica. Los movimientos fundamentalistas religiosos, que tienden hacia la radicalización y cuyo crecimiento y fuerza son cada vez más notorios, y la instrumentalización política del potencial para violencia de las tres grandes religiones del mundo, que han mostrado ser capaz de adueñarse de casi cualquier conflicto de origen profano para presentarlo en clave religiosa, calentando así los ánimos de los creyentes cuyos sentimientos religiosos consideran violentados. Estos fenómenos además se nos presentan como íntimamente mezclados, por lo que es difícil definir sus límites.
Bueno, estos 3 puntos son propuestos por Habermas. Más allá de las teorías de la secularización o la postsecularización, abordemos ciertos fenómenos que permiten observar otros rasgos de lo religioso contemporáneo, tanto a nivel de las instituciones y sus interacciones, como a nivel de los sujetos en la forma de entender su relación con la religión. En primer lugar, la hegemonía, una cierta hegemonía contra el pluralismo o frente al pluralismo religioso. El carácter marcadamente occidental de lo que hemos mencionado como secularización nos sitúa en el marco de los conflictos entre dos instituciones concretas, el Estado-nación moderno y la Iglesia Católica principalmente. Si bien el poder secular y el religioso habían estado en relación por siglos, aunque de maneras no exentas de conflicto, la modernidad puso de manifiesto que esto ya no era posible y que el poder que detentaba la fuerza religiosa hegemónica suponía una amenaza para la imperiosa autonomía del Estado. Aunque la Iglesia Católica ya no tenía una presencia relevante en varios países del norte de Europa y Estados Unidos, el resto de América y Europa seguía estando bajo su influencia. Mientras en el norte proliferaban las iglesias nacionales, la Iglesia Católica se mantenía a pesar de la formación y delimitación territorial del resto de estados modernos. La presencia de una institución de injerencia supraterritorial parecía el último reducto de una época pasada. Desde el Estado-Nación se trabajó en la regulación de dichas relaciones, a veces de manera muy violenta, aunque la fuerza aplicada casi siempre fue proporcional a la resistencia que puso la Iglesia a limitar sus ámbitos de influencia. Otras, mediante acuerdos, lo que dio origen a distintas formas de relación Iglesia-Estado. Independientemente de las formas que estas relaciones adopten, la simple regulación provocó un debilitamiento importante del catolicismo romano en otros países. Y aunado a ello, la reforma protestante había traído consigo una proliferación de iglesias que no estaban bajo la autoridad papal. El poder religioso, hasta ese momento hegemónico, pasó por una serie de modificaciones, como señala Casanova. Lo cito: con la disolución de la cristiandad medieval, la antigua comunidad sagrada transnacional integrada por el latín como lengua sagrada se transformó en iglesias fragmentadas, plurales y territoriales. Las nuevas iglesias estatales funcionaron como comunidades de culto del Estado absolutista y como comunidades religiosas nacionales integradas por las lenguas vernáculas nacionales emergentes, que gradualmente se transformaron por la imprenta en lenguas literarias. El proceso de nacionalización de las iglesias estatales, ejemplificado por la anglicanización de la Iglesia de Inglaterra, fue más pronunciado en los países protestantes, pero también se generalizó en países católicos y ortodoxos, como lo demuestra la galicanización de la Iglesia Católica francesa y la rusificación de la Iglesia Ortodoxa rusa bajo el reinado de Pedro I el Grande. Bueno, quería traer aquí este par de infografías, ¿no? Donde podemos ver, se muestran las religiones del mundo, ¿no? Solo por poner un ejemplo, que nos permita ver esa pluralidad. Aquí vemos un 33% del cristianismo, del cual únicamente el 17% es catolicismo. El resto son distintos tipos de cristianismos, como podemos ver en el mapa de la derecha. Y sin embargo, de una manera simplificada, los mapas nos lo muestran a colores, pues vemos que esos países que están totalmente coloreados de una religión, en realidad tienen dentro de sí presencia de muchas otras, aunque es cierto que se mantiene en la mayoría de ellos en mayoría, ¿no? Veíamos en esta como el Islam, por ejemplo, es un 21%, pero se proyecta que para el 2050 iguale sus números con el cristianismo, por ejemplo. Bien, pues hasta ahora me he ocupado únicamente de religiones históricas o tradicionales. Lo cierto es que desde hace algunas décadas se pueden observar otras formas de espiritualidades no institucionalizadas o con límites más porosos, por lo que su definición como religiones es complicada. Por ello, independientemente de la pluralidad y multiplicidad de manifestaciones, algunos estudiosos han vuelto la mirada al sujeto de la religión, cuya subjetividad ha sido moldeada por los procesos que se han venido describiendo. Aquí nos centramos en conflictos internos a la propia religión,
pues no cabe duda de que la reforma luterana dio visibilidad al problema existente entre el carácter colectivo de la religión y la experiencia religiosa individual. Parte fundamental de la pertenencia a la Iglesia Católica era y es asumir como tarea exclusiva de la jerarquía la interpretación de las Sagradas Escrituras, pues a sus ojos una multiplicidad de interpretaciones es incompatible con la unidad de la Iglesia. La razón por la que el miembro de la Iglesia debe aceptar esta interpretación unívoca de las Escrituras tiene por base precisamente una interpretación unívoca de la autoridad apostólica que fue heredada a la jerarquía. El problema de la autoridad y su fuente está a la base de los conflictos políticos de la modernidad. Podríamos afirmar también que este mismo problema estuvo a la base de la escisión protestante. Citando a Louis Deutsch, tal vez no se ha equivocado afirmar que lo que caracteriza la modernidad europea no es tanto la secularización comprendida en un sentido de antirreligiosidad militante, como los variados intentos de emancipar lo religioso respecto de las religiones dogmática y eclesiásticamente configuradas. Mientras que en los primeros siglos de nuestra era y durante la Edad Media la religión se hallaba irremediablemente ligada a la tradición y a la autoridad, durante la época moderna es posible observar la desarticulación de dichos elementos, de tal manera que no solo el poder secular se libró de la sanción religiosa, sino que para aquellos que en palabras de Charles Taylor aún siguen sus impulsos espirituales, es posible concebir una religión al margen de la tradición y la autoridad. Para dicho autor se emprende ahora una búsqueda personal relacionada con la pregunta acerca de la propia identidad, así como de una especie de unidad y totalidad del yo, una reivindicación de un lugar para los sentimientos frente a la preeminencia unilateral de la razón y una recuperación del cuerpo y sus placeres del inferior y a menudo culpabilizado espacio que se le ha concedido en la identidad disciplinada e instrumental. Cierro cita. Se trata de una búsqueda sin mediación de instituciones donde tiene prioridad la experiencia individual, la subjetividad, y que por tanto rechaza las religiones institucionalizadas que otrora se apropiaron de la búsqueda circunscribiéndola a límites determinados por ellas mismas. La palabra búsqueda constituye la mejor descripción de la actitud predominante de la nueva sensibilidad religiosa que ya no necesita establecerse o afincarse en la seguridad del dogma y la obediencia a la norma, sino que se mantiene en estado de permanente exploración. El sujeto colectivo que subyace al establecimiento de las religiones tradicionales se diluye en esta perspectiva individualista de tal manera que se hacen menos definidas las fronteras entre los grupos religiosos. Esto no significa que la aspiración religiosa haya perdido presencia, simplemente ha tomado cauces histórico-culturales diferentes, más acordes con una sensibilidad más autónoma y de tendencias individualistas. Y a su vez, este carácter individualista tampoco implica la privatización de la práctica, pues las personas siguen congregándose para llevar a cabo prácticas de beneficio personal como meditación, estudio, peregrinaje o de impacto social como proyectos de atención a sectores vulnerables, etc. La autonomía, los sujetos religiosos se autoconciben como autónomos. La autonomía de estas personas no se expresa necesariamente como un desafío a Dios, dice Deutsch, al absoluto o a lo divino, sino propiamente a las instituciones religiosas y a sus rígidas regulaciones de carácter virtual, ritual y moral. El último punto, la tradición o la herencia frente a la elección. Quizá la característica más relevante de estas nuevas formas de religión radica en el papel que juega la libertad individual tanto en la elección de una religión específica como en la mezcla de varias. En el caso de una religión específica, por ejemplo, se elige libremente qué doctrinas creer y cuáles no, qué prácticas llevar a cabo, en qué ritos participar, sin que esto mengüe la autoconcepción como miembro de una comunidad de fe. Que la libre elección pueda ser compatible con la religión es un fenómeno netamente moderno y muestra cómo la religión es constitutiva de la modernidad, como apunta Marramao. Se quiera o no, la modernidad occidental es impensable sin la religión. Por un lado encontramos el mundo judeocristiano y por el otro la fractura que se determina dentro del cristianismo y que es la brecha constitutiva del mundo moderno, la reforma. Esta periodización fue caracterizada filosóficamente de modo determinante por Hegel. Sin la modernidad, en particular la idea de autodeterminación individual y de la libertad como libre elección, el tema de la fe y la libertad de elección es una cuestión pura como libre elección.
El tema de la fe y la libertad de elección es una cuestión puramente moderna, lo que indica el carácter constitutivo de la relación entre modernidad y religión. Y es que ya voy finalizando este punto para pasar a un pequeño cierre, ¿no? Es que anterior a la modernidad, la pertenencia a una religión tenía que ver con lo dado, con la tradición o el vínculo heredado de los padres a hijos. Sin embargo, como señala Dutch, abro cita, en Europa desde los albores de la modernidad, la tradición ha sido objeto de encarnizado debate desde diferentes perspectivas religiosas, filosóficas, políticas, económicas, etcétera, que a menudo ha llegado hasta la confrontación armada. Se ha escrito que la crítica de la tradición es una de las grandes tradiciones europeas. Y esta crítica se extiende no solo desde las esferas mencionadas, sino hacia la propia configuración de la personalidad y de la cultura. Como afirma Seila Ben Habib, siguiendo a Habermas, el desarrollo de identidades individuales depende cada vez más de actitudes reflexivas y críticas de los individuos para entretejer una historia vital coherente más allá del empeño convencional. La autodefinición cobra más y más autonomía respecto de las prácticas establecidas y es más fluida. Del mismo modo, la apropiación de la tradición cultural se vuelve más dependiente de la hermenéutica creativa de los intérpretes contemporáneos. Podemos observar cómo se articulan de alguna manera el tema de la libertad de elección en el ámbito religioso con el de la propia identidad. En un sentido premoderno, esta identidad tenía que ver más con lo colectivo. La identidad como marco moral planteaba el horizonte último de las personas en clave universal, como parte del género humano o de una cultura o de un estatuto. No es sino hasta la Reforma que empieza a configurarse su componente también individual y, como dice Taylor, se la entiende como algo personal, potencialmente original e inédita y por consiguiente inventada o asumida en cierta medida. Por ello podemos afirmar con Habermas, Taylor, Marramao y otros autores que la noción de identidad individual está íntimamente relacionada con la religión. Para finalizar, me gustaría únicamente llamar la atención sobre la influencia que, como hemos podido observar, tuvo la modernidad sobre lo religioso. No tanto en el sentido proyectado, el de la privatización de la religión y su declive, sino sobre el propio sujeto religioso y la manera en la que experimenta la religión. Un sujeto que se entiende a sí mismo como autónomo, que cuestiona los vínculos sociales, religiosos o no, que se apropia de la tradición para autodefinirse. Por estas y otras razones, la reflexión contemporánea acerca de la religión y lo religioso requiere mudar la atención del aspecto cognitivo de la religión al aspecto afectivo, al ámbito de la experiencia, de la voluntad y por tanto al de la libertad. Esto será fundamental también para la filosofía política contemporánea, que se preocupa y se pregunta por el papel de la religión en el espacio público como expresión de las libertades de sus ciudadanos, aunque buscando establecer las condiciones bajo las cuales pueda darse una presencia no impositiva, intrusiva o preferencial de la religión que ponga en riesgo los logros alcanzados con la diferenciación funcional de las esferas que trajo la secularización. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat, por tu gran panorama que has realizado. Sin duda un tema interesante y que se le puede dar muchas aristas. También ya para concluir esta mesa, damos la palabra a Héctor Rodolfo García Rojas, también de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien nos presenta una ponencia llamada La soberanía y el milagro, ensayos en torno a la violencia sacrificial y la violencia política. Héctor, tienes la palabra hasta por 20 minutos. Sí, muchas gracias, ¿no? Y primero, gracias a los organizadores de este coloquio. Bueno, antes de empezar, o creo que es una manera de empezar, el contexto de esta ponencia, ¿no? Tiene que pensarse inclusive a la luz de los acontecimientos más recientes, ¿no? Específicamente estoy hablando de lo que en la semana pasada en la carretera a Monterrey, a Nuevo Laredo, fue encontrado en una ranchería llamada La Bartolina, el mayor centro de exterminio hasta la fecha en México. Además de eso, tiene que inscribirse la siguiente conferencia dentro de un llamado de atención, dado aquello que en la mañana, el día de hoy, el presidente de la República llamó, ¿no? Convocó
a la movilización estudiantil en contra de las autoridades universitarias, específicamente de la UNAM y de la UDG, atentando contra la autonomía universitaria, ¿no? Entonces tiene que inscribirse de alguna manera ante los riesgos que implica que un agente político, ¿no? el sumo agente de la política mexicana convoque al ejercicio de la violencia, ¿no? A un tipo de violencia política en contra de otra institución pública, en este caso las universidades, y poniendo en peligro la libertad de cátedra, el acceso a la educación y la autonomía de las universidades públicas. Este texto trata la idea de Carl Schmitt de la soberanía en relación con el estado de excepción y la decisión, entendiendo el estado de excepción como fundamento de la violencia del Estado, pero a la luz de los conceptos de milagro, hierofanía, y así como el del sacrificio en la filosofía de Georges Bataille, y la interpretación que hace del mito en La ruina, en una novela llamada La ruina de Cash, el autor italiano Roberto Calasso. Dicho a manera de preguntas, ¿no? El motivo de este ensayo ¿es posible encontrar en el concepto de soberanía de Schmitt una idea del sacrificio y específicamente del sacrificio ritual? Y hay un orden inscrito en la violencia que puede ser leído como estado de excepción. El jurista alemán, en su teología política, cree encontrar la esencia de lo político en la distinción amigo-enemigo. Dicha oposición prefigura el ámbito de decisión como decisión política en la medida en que presupone una instancia que realiza la distinción, el Estado. En la medida en que esta distinción determina para Schmitt la decisión bélica, el cuándo y contra quién se hace la guerra, ¿no? A partir de la oposición amigo-enemigo como fundamento de la violencia, Schmitt construye una noción de soberanía, la cual se concreta o se expresa en el estado de excepción, Ausnahmezustand, ¿no? Mi alemán es espantoso. Pilar para entender su teoría del Estado y del derecho. Y si seguimos el análisis de Deutsch, la distinción amigo-enemigo, ¿no? Que también lo hace refiriéndose a Carl Schmitt, en el caso de Deutsch, sería una falsa fundamentación de lo político en sentido estricto, sino exclusivamente de la violencia ejercida en nombre del Estado. Yo buscaré de alguna manera ver cómo dentro de la teoría de Carl Schmitt y dentro de la teoría política actual, de hecho esto llevaría de nuevo a una confusión entre la violencia legítima como violencia sagrada y entre la violencia ejercida en nombre del Estado. Sacrificio y soberanía. En principio, este binomio solo se relaciona por el i, sin añadir nada que esclarezca el sentido de estos dos conceptos. Pero este binomio, sea más que una simple conjunción, es necesario reformularlo al menos de tres maneras. Primero, sacrificio y soberanía se entenderá como el sacrificio de la soberanía. En segundo sentido, como el sacrificio del soberano. Y en tercer sentido, como la soberanía del sacrificio o la soberanía, la propia soberanía dentro del sacrificio. Sobre esta primera aproximación analítica se puede agregar otra de corte histórico. Si no abandonamos pensar la distinción amigo-enemigo como pilar para una fundamentación de la violencia ejercida por el Estado, violencia que se imbrica con la excepción, la idea de soberanía se adentra en el territorio de la gestión de la violencia y la violencia legítima, es decir, la institucionalización de la violencia y el sacrificio, la llamada violencia sagrada. Por lo que es posible al menos provisoriamente entender la excepción como el momento o el instante del sacrificio. Si tomamos por verdad el vínculo que traza Carl Schmitt en su teología política como esencial entre la teología y la política. O como dice Deutsch, el estado de excepción concebido como un caso límite, ¿no? Que no tiene que ver con la normalidad de la vida cotidiana, sino que refiere al caso más extremo. Sin embargo, no debemos olvidar que el estado de excepción de Schmitt, o la excepción en general de todo principio normativo en política, está en el horizonte de una crisis del concepto de soberanía y de gobierno en el Estado moderno alemán. Lo anterior no es baladí. Consideramos que para Schmitt es precisamente el Estado moderno liberal, en el proceso de secularización del concepto de soberanía,
el causante de la propia crisis del concepto de soberanía, el cual habría llevado a una despolitización del propio Estado. O en palabras de Schmitt, si por medio de un control recíproco, por limitación de tiempo, o como ocurre en la reglamentación del estado de sitio, mediante la enumeración de las facultades extraordinarias, se consigue delimitar estrictamente las facultades para los casos de excepción, lo único que se logra es relegar a segundo término, más no eliminar el problema de la soberanía. Para una jurisprudencia que se orienta hacia los problemas y los negocios cotidianos, el concepto de soberanía carece de interés práctico. En su concepto, solo lo normal es cognoscible. Todo lo demás constituye una perturbación. Frente al caso extremo, se encuentra sin saber qué hacer, porque no toda facultad extraordinaria, ni una media cualquiera de policía o un decreto de necesidad son ya, por sí, un estado excepcional. Hace falta que la facultad sea ilimitada en principio. Se requiere la suspensión total del orden jurídico vigente. Fin de la cita. Ello refiere al momento en que la norma jurídica imposibilita el ejercicio de la soberanía como el momento de la declaración de la excepción que instaura un orden político. Como quiera que el estado excepcional, y cito de nuevo a Carl Schmitt, es siempre distinta de la anarquía y el caos, en sentido jurídico siempre subsiste un orden, aunque este orden no sea jurídico, ya que para Schmitt la facultad de derogar las leyes vigentes es el atributo más genuino de la soberanía, del que Bodino, dice Schmitt, pretende deducir los restantes: firmar la paz, declarar la guerra, nombrar los funcionarios públicos, ejercer jurisprudencia suprema, conceder indultos, etc. Dicho de otra manera, la soberanía es el poder originario de mandar, de donde emana la legitimidad del orden jurídico como decisión, en contraposición a las teorías normativistas, donde se define la soberanía a partir del derecho, es decir, en una constitución. Frente a la idea de una soberanía normativista que descansa en el concepto del espíritu de la ley, antepone el jurista alemán el de una voluntad que manda, como fundamento de la soberanía. La voluntad tiene un cariz esencialmente religioso en la medida en que se piense como voluntad productora de la norma, ya que en su configuración absoluta se impone la necesidad de crear una situación dentro de la cual puedan tener validez los preceptos jurídicos. Una reforma constitucional, por ejemplo, la reforma política, reformas en materia educativa, emanadas directamente desde el poder ejecutivo. Es decir, la voluntad del que manda es la diferenciación, un límite donde se crea la norma. En este sentido, el estado de excepción es equivalente al milagro. Si el milagro es entendido como hierofanía, como manifestación de lo sagrado, este orden, el espacio y los elementos que lo componen en torno a ella, por ello es necesario pensar al soberano a una escala menor como mero homo religiosus, el cual en su relación con la esfera alimenticia y sexual, también respecto al trabajo en ciertos momentos de la vida espiritual antigua, las ordena en torno a la experiencia de lo sagrado, nunca como mera actividad más, ni como pura vida profana. O dice, lo anterior debe entenderse solo en el sentido de que en el acto hay comunión con lo sagrado y que para Schmitt no hay acto más eminente que la decisión del soberano como excepción, es decir, en el carácter mirífico de la decisión como comunión, ya que para el orden jurídico es necesario de todo punto implantar una situación normal y el soberano es quien, con carácter definitivo, decide si la situación es en efecto normal. Por lo que la decisión funda un límite. Pero, ¿en qué consiste ese límite? O dicho de otra manera, ¿cuál es la estructura de esa frontera que instaura la soberanía? Si se analiza con detenimiento la excepción, no funda nada, sino solo bajo la forma de la acción de un soberano, pero solo si es pensado como una decisión vacía de contenido o un límite sin límite, un fondo desfondado y un fundamento desfundamentado. El hecho de que una decisión haya sido adoptada por la instancia competente hace a esta decisión relativamente y en ocasiones absolutamente independiente de la correlación de su contenido y corta en seco cualquier discusión sobre si es o no dudosa. En un instante, la decisión se hace independiente de fundamentación argumental y adquiere valor. Pero si se retoma la decisión desde la distinción original amigo-enemigo,
como capacidad de hacer la guerra, el fondo de la decisión o el límite que instaura y de donde emerge como acto mirífico es la guerra misma. La guerra aparece entonces como el milagro en la política, pero ¿en qué sentido es un milagro? Es el milagro en tanto que prefigura un sacrificio, y este sacrificio se forma como lo inaudito. Para decirlo con palabras de Bataille, es una transgresión del orden en donde la guerra es el sacrificio y los combatientes, las víctimas sacrificiales, de donde emerge la soberanía como el poder de decir quiénes y cuándo son sacrificados. En ese sentido es que podemos entender el carácter soberano del sacrificio y el sacrificio como decisión. En principio, la comunidad que el trabajo constituyó, esto dice Bataille, se considera esencialmente extraña a la violencia, puesta en juego en la muerte de uno de los suyos. Frente a esa muerte, la colectividad siente la prohibición, pero eso no vale tan solo para los miembros de una comunidad. Ciertamente, la prohibición actúa plenamente en el interior, pero también fuera, entre los extraños a la comunidad. Se siente la prohibición, aunque ésta pueda ser transgredida. La comunidad a la que el trabajo separa de la violencia lo es en efecto durante el tiempo del trabajo. Fuera de ese tiempo, fuera de sus límites, la comunidad puede volver a la violencia, puede ponerse a dar la muerte en una guerra que lo ponga a otra comunidad. En ciertas condiciones y por un determinado tiempo está permitido y hasta es necesario dar muerte a los miembros de una tribu dada. No obstante, las más frenéticas hecatombes, a pesar de la ligereza de quienes se hacen culpables de ellas, no levantan enteramente la maldición que recae sobre el acto de dar la muerte. Pues esa maldición, sigue Bataille, es la condición de su gloria. Las transgresiones aún multiplicadas no pueden acabar con la prohibición, como si la prohibición fuera únicamente el medio de hacer caer a una gloriosa maldición sobre lo rechazado por ella. Lo anterior puede problematizarse aún más con la idea de la soberanía que Schmitt adjudica a Hobbes. Para el jurista alemán, el Leviatán puede caracterizar la psicología del soberano y sobre todo una ontología de la persona del rey. Autoritas non veritas facit legem, ¿no? La autoridad, no la verdad, hace la ley, ¿no? Esto es en el Leviatán. Cierto es que Schmitt, la decisión, no la piensa en términos miríficos. Sin embargo, a la política sí la piensa en términos teológicos, ya que en lo que él llama sociología de los conceptos jurídicos, el estado de excepción tiene en la jurisprudencia análoga significación que el milagro en la teología. Sin embargo, Schmitt entiende el carácter icónico de decisión dentro de una historia de la política como productora de imágenes y símbolos abigarrados, en íconos e ídolos, en paradigmas y fantasmagorías, emblemas y alegorías, en donde el Leviatán es la imagen más recia o regia y vigorosa. Estos símbolos que personifican la idea del Estado como Leviatán se constituyen en la comunidad política bajo la personificación del rey, el macros antropos o magnus corpus, ¿no? El cuerpo grande. Carl Schmitt dice que el Leviatán del libro de Job es descrito como un monstruo marino que se encuentra en una lucha frente a su antagónico, Behemoth, el cual es mostrado como una bestia tónica. Esta confrontación entre la tierra y el mar es lo que parece significativo del mito. Una primera línea de interpretación es la cabalista. En esta, la interpretación del Leviatán y Behemoth representa la guerra de los pueblos paganos, a la cual Israel es un observador y juez. Pero otra alternativa que propone Schmitt es la de Job. Bajo los signos marinos, el Leviatán aparece ataviado de poderes absolutos frente a sus enemigos, igual de absolutos, los cuales somete al poder mayor del mar. Otra posible interpretación que explora el jurista alemán es la católica. En ella, Cristo vence al Leviatán e instaura el reino de Dios. Es peculiar que en las iconografías de Leviatán sea la de la serpiente y el dragón, ambos símbolos protectores y de la fertilidad en el occidente pagano y medieval, símbolos que además persisten en la heráldica nobiliaria y en la heráldica militar como signos de poder. Lo peculiar es que la interpretación del Leviatán de Hobbes es presentada por Schmitt como el mayor y mejor intento de establecer una política secular que no demeritaría las facultades del Estado para ejercer su soberanía, es decir, la capacidad de dar la muerte.
La significación profunda de su concepto de Leviatán estriba, sin embargo, en que este dios terreno inmortal que solo está presente acá abajo, no cuenta más que con la acción política del hombre, llamada a salvarle constantemente del caos, del estado de naturaleza. Hobbes presenta, pues, su gran batalla histórica contra la teología política en cualquiera de sus formas. El Leviatán es el gran símbolo de esa lucha. Fin de la cita, ¿no?, de Schmitt. Sin embargo, como se mencionó líneas antes, la soberanía está inscrita en el problema de la decisión y de la distinción amigo-enemigo. La lucha del Leviatán por una política pura o depurada de la teología se encuentra en el escenario de una lucha real, una lucha que se da en la historia. Pero ¿cuál es esta historia? Para responder a esta historia, la cual es solo un pretexto para reintroducir el concepto de sacrificio, es visto a la luz de otro mito, el mito de la ruina del reino de Nafta. La historia de la ruina del reino de Nafta, el cual también fue llamado Kash, fue recogida por Leo Frobenius en 1912, en el norte de África, en el norte del África Oriental, en la región del Sudán, de un camellero llamado Arak Ben Hasul. Esta historia narra el momento en el que la historia se convierte en narración. ¿Pero qué quiere decir esto? En este mito se narran las aventuras del cuentacuentos llamado Farlimas, del rey de Nafta Kaf y su hermana Salifur Hamar, encargada de cuidar el fuego nuevo que nunca se apaga. El reino de Nafta es descrito como una sociedad teocrática, dominada por la tiranía de una casta sacerdotal. Disculpe, la cual al ponente le rogamos que pueda ir concluyendo, por favor. Ya voy a acabar. La cual se encargaba de leer la escritura del cielo. En el cielo, los sacerdotes median el momento propicio para los sacrificios y las fiestas. De todas las fiestas, la más importante era la fiesta del fuego nuevo. Dicha fiesta siempre coincidía con la coronación del rey. Cada coronación empezaba con un fuego nuevo, señal de una siempre renovada ley. Simultáneamente, cada muerte de un rey implicaba apagar un fuego nuevo, pero era el nuevo rey, para el nuevo rey. Era una fiesta del fuego nuevo que en el que el reino de Kash se refundaba. Hacía presente el instante del origen del orden social en el símbolo de la muerte del rey y el nacimiento de uno nuevo. La fiesta era un acto excepcional, era un momento de suspensión a la norma dentro de la misma norma, ya que la coincidencia entre el nuevo rey y el viejo rey era el sacrificio del viejo rey. Cada nuevo rey sabía que su vida dependía de los designios de la lectura de la escritura del cielo, por lo que se le permitía escoger a una persona que la acompañaría a la muerte. Esta es, por ejemplo, la representación clásica que hace Bataille de la muerte del rey dentro de la fiesta del carnaval. Me voy a adelantar la cita, ¿no? En la historia nuevamente, le exhorto al ponente a concluir para hacer la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que no llegaremos al final de la conferencia entonces. A ver, ahora es posible a modo de conclusión pensar la excepción como el sacrificio. Para decirlo con Bataille, hay una normatividad propia de la excepción, la cual habría sido puesta por la instancia que dentro de unos límites, la duración del rito o de la declaración de la guerra entendida como rito de la soberanía, más acá de la transgresión indefinida y del carácter excepcional, las prohibiciones son banalmente violadas, de acuerdo con unas reglas previstas, organizadas por ritos o cuando menos por costumbres, ya que el soberano, si seguimos la primera definición que nos da Schmitt, también dirime el momento de restauración del orden normal, decide tanto por el momento de hacer la guerra como el de hacer la paz. Dicha normatividad está dada por la excepción como instancia que impone un acto que se diferencia dentro de lo que la propia normatividad establece. Como excepción, los ritos caballerescos y las competencias de la cortesía de las declaraciones de la guerra antigua, ¿no? El potlatch, ¿no? Instauraban un nomos y una autoridad, tal como sucedió en el artículo 48 de la Constitución de la República de Weimar, que fue el que posibilitó la transgresión del orden constitucional y el ascenso de Hitler al poder. Pero nos vamos a saltar el artículo, búsquenlo, es importantísimo el artículo 48 de la Constitución de la República de Weimar, si no, no se pueden entender inclusive el estado de la cuestión de la política contemporánea. Dicha excepción fundamental
también Mil puede darse gracias. de forma implícita. Estoy acabando. Lo que Gracias. importa es el modo en que la excepción es interpretada como expiación y por ende como acto sagrado. Por ello, la prohibición no puede suprimir las actividades que requiere la vida, pero puede conferirles el sentido de la transgresión religiosa. La prohibición es ya el último párrafo. La prohibición la somete a unos límites, regula sus formas, puede también imponer una expiación a quien se hace culpable de ellas. Por el hecho de dar la muerte, el cazador o el guerrero que mataba era sagrado. Es por ello que al pensar la excepción ya dada en un orden de reglas, en un ritual o de manera secular, en un protocolo distinto al orden habitual, las reglas del trabajo organizado posibilitan la organización de la violencia bajo un concepto, el de soberanía. Sí. Mil gracias al ponente y un tema muy interesante. Muchísimas gracias a los 4 ponentes de la mesa de hoy. De antemano, un aplauso a todos ellos. Temas profundísimos a reflexionar. Y para iniciar con las preguntas del público, voy a leer de Juan González, que afirma: para la doctora Torres, ¿qué tipo de conexión hay entre la nada de Blanchot con la de Sartre o con Camus? Me encantó su participación, también lo dice Julieta, y yo mismo me uno a esa afirmación. Por favor, doctora, adelante. Muchas gracias. Perdón otra vez el nombre de quien pregunta. Es Juan González. Muchas gracias, Juan. Qué amable eres. Qué gusto en conocerte. Bueno, ¿cuál sería la aproximación? Son caminos distintos y sin embargo llegan a un mismo punto. Pensemos primero en Sartre, ¿no? El ser y la nada. En pocas palabras podríamos decir que su inspiración es evitar las escisiones kantianas entre nómeno y fenómeno. La raigambre de Sartre es fenomenológica, por lo tanto, pues habrá, junto con él, nos hace comprender que el fenómeno es un movimiento continuo y que el fenómeno es tal como aparece. Es decir, la apariencia no oculta la esencia, ¿no? La potencia no oculta el acto, sino que está dándose siempre constantemente. ¿Dónde está el posible punto de convergencia con Blanchot? Bueno, cuando Jean-Paul Sartre habla del asunto de que el ser, ni la esencia, ni el ser ni la esencia se encuentran en el objeto. Aquí hay un desplazamiento importantísimo, porque el ser y la esencia es el sentido del objeto. Y aquí ya podemos hablar ponerlos juntos a Sartre y a Blanchot, porque justamente lo que está haciendo en el campo literario Blanchot es tratando de decirnos que el sentido es diferente a la significación. La significación es de orden lingüístico, el sentido es ontológico. Incluso Gilles Deleuze llega a decir que en Maurice Blanchot hay una ontología de la literatura. Entonces, en ambos, tanto en Sartre y ahora y en Camus también, en Sartre, en Camus y en Blanchot, llevan el problema de la nada de una dimensión epistemológica a una dimensión ontológica. Entonces, por ahí podrían establecerse nexos interesantes. Hay algo bellísimo que escribe Sartre y que lo coloca muy cercano a Blanchot, cuando habla del campo trascendental. Para Sartre, el campo trascendental es esa dimensión en la cual se diluyen todas las distinciones entre sujeto y objeto. Es un campo libre de objeto y libre de sujeto. Entonces, a partir de ahí puede emerger el sentido, que ya no estará vinculado a la lingüística, sino que tendrá un carácter, un estatuto ontológico. Me parece que por ahí se pueden vincular. Gracias por preguntar. Muchas gracias. Pregunta para Montserrat, de Jonathan Guzmán. ¿Cómo interpretas el problema del nihilismo con la libertad individual en el ámbito de la religión? Es decir, antes de elegir la nada, ¿es preferible elegir una fe o religiosidad? Adelante, Monse. Muchas gracias, Jonathan, por tu pregunta. Bueno, como parte de esta libertad individual
recuperada o subrayada, pues forma parte de las posibilidades a optar por el nihilismo, ¿no? En cuanto a si es mejor, bueno, pues no tanto que sea mejor, sino que el nihilismo es una pues apuesta muy exigente, que se puede, digamos, pues sí, exigente para la mayoría de los seres humanos, optar por, por esa, eh, por, por una apuesta nihilista, digamos, eh, cuando básicamente lo que hacen las religiones es un poco ayudarnos a lidiar con la incertidumbre, con el vacío y con la nada, ¿no? Entonces, pues no es tanto que sea mejor optar por las religiones, sino que efectivamente es más, más tranquilizador, más alentador tener algo de certidumbre. Y las religiones, pues bueno, han hecho eso, ¿no? Tratar de dar respuesta a las más grandes incertidumbres. Y únicamente me gustaría, pues eso, subrayar la primera parte de esta respuesta, que precisamente esta libertad con la que contamos es precisamente la que nos permite optar incluso por la apuesta nihilista, ¿no? Yo me estoy centrando obviamente en la religión, por eso digo, la elección de una religión o varias, eh, pero evidentemente una tercera y cuarta opción es o ninguna o el nihilismo o posturas filosóficas varias, ¿no? Etcétera. Muchas gracias. Sergio Espinosa pregunta en el chat. Primero dice felicidades, intuyo que a la doctora Sonia. Coincido con Julieta, insisto, por ahí mi inferencia, ¿no? Mi pregunta, Blanchot no es un pensador religioso, pero creo que como Hölderlin, Rilke, Mallarmé y Proust, entre otros, se abren a lo sagrado. ¿Qué tiene que ver esto con lo sagrado de la gente común? Sé que ya se respondió, pero por criterios de transparencia e isometría discursiva. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias, gracias, qué amables todos. Sí, Blanchot no es propiamente un pensador religioso, pero hay una anécdota maravillosa de Blanchot. Blanchot era católico, pero tenía ascendencia judía, entonces por ahí por 1940, 1941, todos sus amigos judíos ya estaban en una lista. Estaban señalados y él pues digamos que no lo anotaron porque él era católico. Y él por la amistad, que además escribe dentro de sus obras, tiene la amistad, ¿no? Por amistad, por un gesto amistoso, va y se inscribe en la lista de los judíos, ¿no? Eso es conmovedor lo que hizo. Y claro, sus escritos no son religiosos, pero los conceptos que crea, los conceptos que elabora, todos están asomando al abismo, porque es el creador de lo neutro, del concepto de lo neutro, que luego va a tener una repercusión enorme en la filosofía, por ejemplo, de Gilles Deleuze. No solamente lo neutro, sino lo impersonal. Lo impersonal está en la filosofía de Deleuze. La noche esencial, la soledad, ¿no? Todos estos elementos que ya indican, que ya sugieren un vaciamiento, una retirada del mundo habitual. Todo esto, pues no lo hace un pensador religioso, pero más bien tiene matices místicos. Y yo pensaría en un misticismo del tipo de Bergson, como el que Bergson explica en su texto de las dos fuentes de la moral y de la religión. No una religión positiva, sino una emoción vital. El misticismo como una emoción vital. Y me parece que Blanchot, pues por ahí estaría. Muchas gracias. Gracias a ti, Sonia. También de Sergio para Montserrat, dice,
Ni Habermas, ni Marramao, ni Taylor son lo suficientemente radicales, aunque invoquen en su favor una especie de realismo sociológico. ¿Te parece que el cristianismo y sus ciencias sociales es el modo más adecuado en el que se podrían entender la religión hoy en día? Adelante, Monse. Pues sí, muchísimas gracias, Sergio, por la pregunta. Bueno, primero decirte que tenía mucho interés en escuchar tu ponencia y no pude hacerlo, ya la escucharé en diferido. Respecto a tu pregunta, pues para mí entender la religión es, bueno, intentar entender la religión es necesario hacerlo desde los puntos que fui marcando, ¿no? O sea, llevar la mirada ya no tanto a las religiones institucionales, siendo el cristianismo una de ellas, sino hacia el sujeto religioso, hacia los aspectos afectivos más que a los cognitivos, hacia la religiosidad, hacia lo religioso, no tanto digamos, entendido como algo antropológico, antes que, pues eso, el estudio de las religiones institucionales que, bueno, siguiendo principalmente a Duch, pues son manifestaciones históricas, ¿no? De eso otro, que es lo religioso. Entonces, desde luego, nos sirven para entender la religión, pero en el caso particular de mis intereses, no está tanto en ese estudio del cristianismo como tal, aunque definitivamente puede aportar, y como yo decía desde el principio, ¿no? Ante la imposibilidad de elegir o siquiera pretender un punto omniabarcante, pues tengo que ceñirme a una tradición específica, y la más cercana y la que más conozco, pues sí es el cristianismo, evidentemente, ¿no? Pero por eso el estudio de lo religioso, como pues cualquier otro ámbito de la filosofía, pues se alimenta también de del diálogo con pensadores, con otros contextos y con otros intereses, ¿no? Por ejemplo, pues Demetrio y su profundo conocimiento del Tao, el diálogo con él, pues seguramente enriquecerá pues lo que yo misma pueda entender acerca de la religión, ¿no? Digamos, somos limitados y por eso elegimos perspectivas específicas, pero pues en el diálogo es como vamos construyendo pues una visión más amplia y más profunda de lo que sea eso que llamamos religioso. Muchas gracias. No sé si alguien, bueno, creo que son las preguntas que aparecen tanto en redes, estoy revisándolo, como de los asistentes. De ser así, pues sería, denme un segundo para corroborar. Efectivamente, pues de ser así, les agradecemos a las y los ponentes de esta mesa que, insisto, buscó tocar los temas de las problemáticas actuales que va generando el estudio de la religión desde autores además muy contemporáneos y con un enfoque sumamente interesante, que además siempre demuestran que el tema de la religión es un tema inagotable y que la filosofía no se puede quedar inmersa en la tradición positivista de rehusarle. Al contrario, los 4 ponentes y todas las ponencias que han integrado este simposio de religión fueron un ejemplo vivo de todo ello, por lo cual agradecemos a la doctora Julieta Lizaola, al doctor Francisco Piñón, al doctor Ernesto Gallardo, por haber coordinado estos esfuerzos de este simposio. Les invitamos a todas y todos los asistentes a que continúen viendo las actividades de este congreso
y agradecemos a todos su participación. También queremos agradecer a todas las y los integrantes de la Asociación Filosófica de México, quienes han posibilitado todo ello. Agradecemos a la doctora Xochitl y al doctor Aureliano. Y pues pero el aplauso más fuerte siempre es para todos ustedes, quienes nos ven desde donde pueden, conectados con los 80,000 dificultades que ha tenido este mundo y esta situación, y que han tenido el valor de atreverse ya sea a escuchar y discutir sus ideas o de exponerlas. En cualquier caso, un aplauso para todas y todos, que son quienes lo merecen. Muchísimas gracias y creo que sería esto todo. Muchas gracias.